vamos a comenzar. Les queremos dar la bienvenida a esta entrevista que vamos a tener con Marcela, que nos va a contar todo su proceso y lo que sintió en este programa que trabajamos juntas, Power Up, que es un roadmap para la reinvención profesional. Así que te quiero dar la bienvenida, Marcela, y muchas gracias por aceptar nuestra invitación a esta breve entrevista que te haremos con Lucía. Así que, bueno, si quieres antes partir, contarnos un poquito de ti, adelante. Bueno, hola, ¿cómo están? No, de nada, yo feliz de poder dar mi testimonio. Bueno, mi nombre es Marcela, yo soy abogado de profesión y tengo más de 40, por lo tanto, este curso estuvo como súper alineado con el aspecto de mi vida en el que estoy y como con lo que quiero hacer, que efectivamente es reinventarme. Y en eso estoy, en una reinvención de mi futuro laboral. Oye, Marce, cuéntanos un poco, ¿qué te movió a inscribirte en este programa? ¿Qué estabas buscando? Mira, la verdad que estaba buscando herramientas para poder darle un giro a lo que yo venía haciendo. Yo trabajé dependiente durante mucho tiempo y, bueno, por distintas circunstancias de la vida, renuncié y empecé a trabajar de manera independiente. Y la verdad que no tenía tampoco muchas ganas, no tengo muchas ganas de volver a trabajar empleada de nuevo. Pero toda esta reinvención de poder ser independiente no es algo fácil. Entonces necesitaba herramientas, necesitaba experiencia, necesitaba opiniones de otras personas que hubiesen hecho lo mismo y que por un lado te pudieran decir, mira, estos son los lineamientos que te pueden llevar de alguna manera como a partir y eventualmente al éxito, que quizás algo súper subjetivo, pero a eso definitivamente. Y también valoré mucho las experiencias de otros, en el fondo decir como, oye, se puede. No es un camino fácil, pero se puede. Oye, Marcela, y ahí en Power Up, como para ti, ¿qué fue como lo más transformador o revelador en ese sentido? O sea, yo creo que un poco lo que te decía recién, o sea, primero la experiencia de ustedes, que realmente son unas secas y además del material técnico que entregaron, la experiencia que tienen formando a otros profesionales y ayudándolos en esto también es un valor que a mí me sirvió mucho. La experiencia de mis compañeros también, y finalmente toda esa interacción que se da en los mismos cursos o en las mismas sesiones, digamos, para mí fue súper valioso. Pero básicamente todo el material que se entregó, porque uno después lo empieza a procesar con un poco más de calma, pero no es solamente el material como técnico, sino que también ustedes entregaron una serie de links, de libros, de papers, entonces al final es mucha información que es súper útil, que es súper valiosa, y lo más importante es que además es súper práctica, o sea, es como esto es lo que hay que hacer, no es algo como tan en la nebulosa, sino que son cosas prácticas y que funcionan. Oye, Marce, ¿y te funcionaron a ti para entender qué lograste o ganaste después de Power Up? Sí, a mí me funcionaron. Hubo dos cosas básicamente que a mí me ayudaron mucho. El speech para mí fue como, o el pitch en realidad, no speech, el pitch fue súper útil porque no soy una persona como que se le dé muy fácil el tema como de poder hablar, sobre todo cuando hay tiempo súper acotado. Entonces, con las herramientas que ustedes entregaron, además había tarea que hacer, entonces finalmente también eso había que materializarlo y ponerlo en práctica, y había un feedback también al que podíamos acceder todos, para en el fondo evaluar si lo que estábamos haciendo estaba bien también, y si no, para mejorarlo, obviamente optimizarlo. Y eso de tener que hablar frente a la cámara, por ejemplo, cuando uno quiere postular a un fondo, o simplemente para presentarte y vender tu servicio o tu producto, eso para mí fue súper útil, porque reconozco que es una de las cosas que no se me da muy fácil de hacer.
Sí, sí. Notamos que las últimas sesiones estaba ahí más con la cámara prendida y todo, como se notó como un cambio, no sé si había más confianza o qué, pero se notó, Marce, en ese sentido. Qué bueno, sí. Oye, Marcela, y preguntarte, porque tú hemos conversado, ¿cierto? Que tú has tomado otros talleres, otros cursos, ¿y qué has sentido distinto en la experiencia de Power Up, ¿cierto? Con otras que hayas tenido antes. Mira, yo siento que esto estaba mucho más enfocado a lo que finalmente yo me di cuenta que quería hacer. O sea, para ser súper honesta, cuando partí no sabía muy bien como de qué se iba a tratar propiamente tal. Y pensé que quizás era como un curso más desde el punto de vista del emprendimiento, que era más parecido a los otros talleres que yo había tomado. Y no, o sea, esto lo encontré como mucho más profesional, por decirlo de alguna manera, en el sentido de que me di cuenta, o sea, esto me ayudó a darme cuenta por dónde quería seguir, para dónde quería ir y qué es lo que quería hacer. Entonces, no es un curso para iniciar un emprendimiento, sino que yo lo veo, o a mí por lo menos me sirvió, como desde mi profesión y desde mi experiencia, reinventarme y finalmente poder encontrar hacia dónde yo quería ir. Entonces, no, para mí no fue un taller, ¿cachai? Como los que uno toma, que era finalmente te entregan una presentación, te dan la charla y listo, no. O sea, acá hasta ahora está la posibilidad de tener feedback, o sea, fue mucho más enriquecedor hablando como técnicamente que los otros talleres. O sea, me quedé con muchas más herramientas, tiene mucho más valor agregado que un taller, o sea, esto fue mucho más potente, mucho más potente. Y en base a eso, Marce, cuando hablas de las herramientas y que fue mucho más potente, ¿hubo alguna clase, ejercicio o incluso también herramienta que sintieras que marcó un antes y un después entre lo que pensabas y lo que terminaste haciendo? Mira, yo no te podría decir si hubo una clase en particular que marcar un antes y un después, porque no recuerdo específicamente cuál clase fue, o sea, así como súper honestamente. Pero sí tengo claro que fue el minuto en que todo lo que hablamos me hizo el clic de, no recuerdo la materia en específico que estábamos hablando, pero sí que me hizo el clic, o sea, yo partí queriendo hacer algo que no tenía nada que ver con mi profesión y, y en esa clase, o sea, me di cuenta que finalmente hay un potencial súper grande entre mi conocimiento, mi experiencia y la reinvención. Entonces, yo creo que fue un cúmulo de todo lo que habíamos hablado. Creo que fue como la tercera clase. Ya. No, a lo mejor ustedes pueden ayudarme más con la materia. Y ahí fue como, oye, esto es. Oye, Marce, y ahí quiero quizás ahondar un poquito más, porque claro, tú dejaste de trabajar de manera contratada durante muchos años, hiciste un emprendimiento totalmente distinto, pero lo que entiendo es que ahora te diste cuenta de que con lo que sabes puedes seguir tangibilizando o reinventándote y monetizando lo que sabes. Cuéntanos un poquito para que la gente te conozca más cuál era este proyecto que tú tenías antes y el que quieres desarrollar ahora, en un breve resumen. Bueno, tengo, de hecho, un emprendimiento que es de productos de casa y de decoración, porque me gusta mucho la decoración y el diseño. También hice varios talleres al respecto, estudié Feng Shui y varias cosas más, siempre como un hobby. Pero dentro de este proceso de qué hacer para ocupar un poco tu cabeza, tu tiempo y también generar recursos, dije, voy a emprender en esto. Y a eso me estaba dedicando de alguna manera, como a esto, pero tampoco era algo como que me llenara 100% como para vivir de eso. Y en el medio más o menos de Power Up, fue como, oye, tenéis el nexo con emprendedores, tenéis una profesión, por lo tanto tenéis conocimientos que van asociados a esa profesión.
tienes experiencia en eso. Yo igual trabajé casi 13 años, o sea, igual hay una experiencia. Entonces fue como, dedícate a ayudar a emprendedores desde el punto de vista legal, como de la formalización y todo. Y fue un clic, y te juro que fue como, eso es, ¿cachai? Eso es. Entonces, si no hubiese hecho esto, probablemente no se me habría ocurrido y jamás hubiese descubierto que siento que ese es el camino por el que me tengo que ir, porque reúne todo. Entonces, ahora solo depende de mí, de implementar todo lo que aprendí con ustedes. Sé que además tengo el apoyo, que puedo contar con ustedes para avanzar en el proceso. Y nada, pues, o sea, fue quizás un cambio en 180 grados entre el emprendimiento que tengo y lo que voy a hacer, pero que tampoco es tan distinto a lo que ha sido mi vida laboral. Oye, Marce, ¿y si podéis contar un poquito como esa vida laboral que tuviste en 13 años, en un breve resumen, y lo que piensas hacer ocupando estos conocimientos de tu vida laboral? Bueno, mira, yo trabajé casi 13 años en un banco, en el área legal de un banco, Banco Estado, y ahí bueno, pasé por distintos cargos, unos más enfocados al área comercial, pero básicamente en el área legal, y ahí estuve la mayor parte de los años a cargo de toda la cartera judicial de la región metropolitana. Eran 98.000 juicios aproximadamente en esa época, que yo los administraba con un equipo de trabajo interno del banco, y además esta cartera estaba externalizada, o sea, no era que yo la tramitara, sino que se controlaba a los abogados externos. Y durante ese tiempo, después el banco hizo un cambio, porque hizo la primera licitación pública de la cartera judicial, que también la tuve a cargo, y el proceso de licitación y después la implementación de la licitación, que fue súper interesante porque tenía una especie de medición con la gestión interna. O sea, había un abogado interno del banco que se suponía que era más barato en términos de costos procesales, y estaba esta cartera licitada que estaba externalizada. Entonces ahí nos pusieron a medir un poco qué iba a ser más rentable, y la verdad que a nosotros nos fue muy bien. O sea, en términos de recuperación y de números y de plazos nos fue súper bien. Entiendo que hasta ahora sigue el proceso, y bueno, y ahí, como te digo, o sea, estuve con hartos equipos a cargo, el trabajo era harto de control, de administración, de procesos de gestión, de procesos de control, de reportes, de métricas. La verdad que fue una súper buena experiencia, y abarcó hartos ámbitos, porque no era solamente el juicio propiamente tal, sino que era un trabajo bien importante de administración. Eso a mí me gusta harto. Y bueno, y lo de ahora pasa un poco por asesorar a emprendedores a poder formalizar sus negocios, pero más que ayudarlos a formalizar, también es orientarlos en qué es lo mejor, porque hoy día hay una serie de herramientas que tú tenías. O sea, tú podías tener una SPA, podías tener una IRL, y la gente no sabe qué es mejor, qué es peor, qué me conviene más, si lo hago por tu empresa en un día, si lo hago por el medio tradicional, las ventajas, las desventajas. Entonces, es poder ayudar, orientar un poco a que tomen información, o sea, la mejor decisión súper informados, desde la posición de emprendedora también, porque también lo fui, de la necesidad que hay también de poder tener las cosas en orden, y de que no es tan terrible, porque también muchos le tienen miedo al tema de la formalización. Y la verdad que igual en este proceso de la tienda de decoración conocí mucha gente, muchos emprendedores. Entonces también creo que ahí hay un nicho donde uno puede aportar desde el conocimiento. Y bueno, y si el conocimiento por a veces no está, porque evidentemente a veces uno no maneja todo, contactarse con otros profesionales que también pueden ayudarlos, y que con eso puedan seguir, pucha, creciendo. Sí. No, yo creo que se alinearon los astros para que como que hubiera bajado me imagino así como una luz divina, así Un como de Espíritu Santo. iluminación. Claro, ¿cachai? Pero es que yo igual fui viendo un poco tu proceso, lo conversamos un poco entre medio también, así que entiendo perfecto cómo te sentiste, y recuerdo súper bien cuando tuvimos la conversa en la sesión con el nombre y todo, como
Es que eso fue también súper mágico, porque también surgió el nombre de uno de los compañeros de los participantes, y fue como, sí, o sea, y te juro que yo lo he tanteado con, por ejemplo, no sé, con mis hijas, con amigas y todo, y les ¿Ya? he dicho el nombre. ¿Y ahí? ¿Ah? ¿Y qué te dicen? ¿Qué te dicen? Yo les digo, ¿qué les dice tal nombre? Que no lo voy a decir para que no me lo vayan a copiar. Porque ¿Ya? es muy bueno. Y porque ya lo busqué y no está en ninguna ¿No parte, no está? hay Buenísimo. nadie con ese registro ni nada, ni siquiera una cuenta de Instagram con el nombre, así que... No. Regístralo luego, cómprate Regístralo el al dominio, tiro. todo. Sí. Y lo digo, y sabes que la gente lo entiende perfecto, o sea, es como que por el solo nombre se da a entender cuál finalmente Claro. es el servicio que se presta. Entonces, eso también lo encuentro genial, o sea, bueno, también lo hablamos dentro de las clases y todo, y eso también lo encuentro genial, ¿cachai? O sea, no... Sí. O sea, ese es como el valor agregado a todo lo que ustedes me entregaron, pero fue, yo creo que para mí súper valioso, o sea, Como la genial. guinda de la torta, porque fue casi al final. No sé si fue en la última o en la penúltima, Fue en la como en la penúltima tercera sesión. sesión. Sí, Fue como en la por Sí, tercera ahí. Pero que sesión. salió Sí, como no me la guinda de acuerdo. la torta. Fue como demasiado revelador hasta para mí. Yo encontré súper bueno el nombre Súper también. bueno el sí, no, nombre. sí, genial, te juro que de Sí, verdad, o sea, no es... pero yo creo que lo podemos decir porque cuando lo digamos, ese nombre ya va a estar registrado. ¿Tú dices? Depende de ti. Mira, te Sí, pone la claro, sí. presión. Muy bien. Sí. Depende cuando ustedes suban la entrevista, puede que esté registrado, sí. Depende de ti. Sí, pero va pronto. Yo creo que ya a partir de junio, si Dios quiere, terminando algunos temas más domésticos, para poder enfocarme bien cómo se debe y hacer las cosas como se debe, para predicar con el ejemplo. Pues, así es que se viene, si Dios quiere, en junio. Así que Muy ahí, bien. el que Vamos a estar necesite, esté lista yo. expectantes. Sí, Ya, eso obvio. sí, muy bien. Oye, Marce, y pensando en que alguien esté pensando, ¿cierto?, en tomar Power Up, en invertir en Power Up, ¿cierto? ¿Tú qué le aconsejarías si esta persona no está segura? Si duda, ¿qué consejo le darías? No, que o sea, yo creo que lo mejor que puede hacer realmente es inscribirse e invertirlo porque es eso, es una inversión, no es un gasto, es una inversión no solo monetaria, sino que también una inversión de tiempo que es súper valiosa, que el tiempo se pasa volando porque de verdad que a ver, por un lado tenemos la manera en que ustedes se complementan súper bien, entonces que se van como dividiendo de alguna manera los temas que van exponiendo. Entonces, tienen tanta experiencia que hacen que se entienda muy bien. Y yo creo que en todo el proceso entregan las herramientas para todos los que estamos en esto, que yo creo que además el segmento está súper bien enfocado porque conozco mucha gente de la edad nuestra que empieza como con esta crisis de decir, oye, como quiero darle un giro, pero no sé para dónde ir, no sé cómo hacerlo, no sé con quién hacerlo. Entonces, todas esas dudas las pueden resolver en este curso, en esta capacitación que ustedes hacen, porque lo que te decía al inicio, o sea, esto no es un discurso, un bla, bla, bla que ustedes hacen en 2 horas. No, o sea, acá hay un acompañamiento durante todo el proceso bueno, no sé si 24/7, pero sí, digamos, durante varias horas al día, a través del WhatsApp, a través del mail. Entonces, hay un feedback, hay una retroalimentación, hay mucha más información que el simple curso, por decirlo de alguna manera, lo que les decía al principio, o sea, los libros, la experiencia, los ejemplos. Entonces, si alguien tiene una duda, la verdad que este es el lugar. Este es el lugar, porque de verdad yo tengo muchos cursos, he hecho muchos cursos, y este fue el que a mí me hizo el clic para definir finalmente hacia dónde quería ir. Los otros pueden ayudarte en otro tipo de cosas, que no es el foco de acá, no sé, marketing, qué sé yo, otras herramientas, pero en el fondo, cuando tú quieres hacerle un giro y no sabes cómo ni para dónde, este es el lugar. O sea, te entregan lo necesario y como te digo, y el acompañamiento, que para mí eso es brutal, porque es como, ya, voy a hacer el pitch, por ejemplo, pero ¿cómo sé si está bien o está mal? ¿Cómo sé lo que me falta? Voy a mejorar mi perfil de LinkedIn, pero ¿me habrá quedado bien?
Y eso ustedes en el fondo también ayudan. O sea, no es solamente como entregar la información, sino que hay ahí una ayuda real de poder avanzar en este proceso en el que muchos estamos. Qué Así bueno, que Marcela. no hay duda, o sea, Escucharte. no se van a Sí, arrepentir. De todos los que no, estuvimos, todos terminamos felices y no podíamos creer cuando llegó la última sesión. Así es que muy recomendado. qué bueno, Marce, Gracias. que contenta nos hace este comentario, este testimonio tuyo y esta mirada. Y acá quiero seguir con otra pregunta. Si tuvieras que contarle a alguien cómo era tú antes y tú después, ¿cómo lo describirías? Mira, mi antes era de frentón las ganas de querer hacer algo nuevo sin tener claridad de qué hacer, ni cómo hacerlo, ni a quién pedir ayuda, ni siquiera como el por dónde empezar. Y después de esto, o sea, hay claridad de lo que quiero hacer, para dónde voy, cómo lo tengo que hacer, a quién puedo pedir ayuda, de quién puedo pedir feedback. Entonces, o sea, para mí fue brutal el antes y el después, porque de partir con las puras ganas de querer hacer algo, hoy día tengo algo concreto, que depende de mí materializarlo, pero tengo las herramientas porque ustedes me las entregaron para poder hacerlo. Entonces, para mí esto fue un antes y un después, pero muy marcado, muy marcado. Qué bueno, Marce. Sí. Qué Sí, bueno qué Y rico que... además, escucharte. una cosa súper Sí. valiosa también es que ustedes trajeron invitados, pues. Trajeron invitados que también contaron experiencia, entonces yo también que a veces soy súper práctica, también el que otras personas te cuenten cómo han hecho, cómo han surgido, cómo han crecido, cómo han vivido el proceso, y aparte que tampoco eran cualquier persona, o sea, son personas que están súper reconocidas, que tienen vasta experiencia y todo, entonces también fueron súper generosas en poder ceder ese espacio en que otras personas nos retroalimentaran, quizás con otra visión, ¿cachai? Con una experiencia diferente. Entonces también eso también le da un valor distinto porque yo no lo había visto en otra parte, o sea, es como la relatora y su presentación y listo. Y acá no, pues. Acá hubo otras personas que pudieron contarnos su experiencia y también yo creo que tuve la suerte de estar en un grupo que fue muy choro, entonces hubo harto feedback. Entonces, muchas veces nos pasamos la hora por lo mismo, porque fue muy entretenido. Entonces, eso también es súper importante, ¿cachai? Que no es de estos cursos así que tú decías, oye, quiero terminar esta cuestión, ay, qué lata, me tengo que conectar de nuevo. No, acá lo pasábamos bien también y era tan entretenido que era muy rápido, era muy dinámico. Y eso también yo lo creo que es súper valioso, porque ¿cuántos nos hemos metido en cursos que es como, ay, ya, pero lo tengo que hacer porque, pucha, no sé qué, ¿cachai? Y aquí no, era como, ya, qué rico, me toca. Qué bueno, Marce, nos alegramos que te hayas sentido así, que te hayas sentido acogida, que hayas encontrado una respuesta a esas preguntas y que de verdad haya salido algo tangible y concreto con lo que tú te puedas seguir desarrollando y quizás, no sé si lo más importante, pero no tener que ir a depender de un contrato de que alguien te contrate, que en el fondo es algo que tú puedes rentabilizar con toda la experiencia que tienes y yo creo que eso es invaluable finalmente. Sí, yo creo que los que hemos tenido la suerte de alguna manera de poder, aunque sea por un tiempo corto, eh, eh, trabajar independiente, sí, pues, como todas las cosas en la vida tiene sus pros y sus contras, pero por lo menos para mí, al igual que bueno, como para ustedes, es lo que tú dices, Maca, o sea, yo creo que es invaluable el hecho de poder uno manejar los tiempos, de poder también elegir lo que uno quiere hacer y por último luchar para poder vivir de eso, o sea, yo creo que uno tiene que intentarlo y en esta etapa de la vida que estamos, que yo creo que es clave, o sea, ahí ustedes le dieron al clavo porque claro, a lo mejor una cabra de 20 años no está en este cuestionamiento que estamos nosotros. Entonces yo creo que intentarlo y encontrar un equipo que te dé esas herramientas, pucha, está genial. Así que no, yo súper agradecida y feliz
de haberlo vivido así, pero genuinamente. No, gracias Marcela. Como agradecerte también la disposición, el tiempo, ¿cierto? Pero a mí me gusta mucho, Marce, porque como que vi tu evolución, como hasta se notaba en el tema de prender la cámara o no, como de cuánta intervención hacías o no. O sea, en esos detalles nosotros también lo notábamos y en las conversaciones, ¿no? Como en las cosas que van pasando, que uno va narrando, que las reflexiones que uno va haciendo. Y yo también creo que se generó como una onda muy rica, como muy acogedora en el grupo. Efectivamente había como mucho feeling entre todos, a pesar de que eran quizás como bien distintos todos, como que cada uno con su mundo, no había gente que se conociera, como en ese sentido. Así que yo agradecerte, Marcela, porque tú le pusiste todo el power, en honor al nombre de Power Up, le pusiste todo el power, hiciste todos los ejercicios, fuiste avanzando y te fuiste soltando. Así que Sí. también muy agradecida de ti. Sí, se notó como ese avance, Marce, así que también súper agradecida de la disposición. Sí, no, a ustedes gracias por la oportunidad y nada, pues y espero que nos sigamos encontrando porque evidentemente uno nunca termina de aprender, así es que este es como el puntapié inicial, así es que yo espero que nos sigamos ahí encontrando y que sigamos complementando herramientas y experiencias, pues, ¿por qué no? Sí, yo creo que sí nos Sin vamos a duda. seguir encontrando. Yo también, yo también. Oye, Marce, bueno, agradecerte este tiempo y bueno, no quiero finalizar sin preguntarte esto. Una frase de lo que significó Power Up para ti. Uy, una frase. Me cuesta encontrar una frase, pero yo creo que es como una de las buenas y grandes experiencias que he tenido en el último tiempo. Muy enriquecedora, muy recomendable. Para mí fue un descubrimiento. Eso fue un descubrimiento en todo sentido, en el amplio sentido de la palabra. Desde la teoría hasta finalmente el darme cuenta para dónde quiero ir. Así es que fue una muy, muy, muy buena experiencia, una de las mejores que he tenido el último tiempo. Qué bueno, Marce, me alegra. Así que darte las gracias por tu tiempo, por compartir con nosotros, por participar en Power Up y porque con el tiempo nos mantengas informada qué va pasando contigo. Queremos agradecerte, eso nada más, y que la gente que luego te vea, nos escuche, sienta el tremendo potencial que tiene y que lo puede transformar en conocimientos valiosos y que no siempre su dependencia está en un contrato indefinido. Sí, no, yo agradecerles a ustedes, desearles lo mejor, que se vengan muchos más y nada, o sea, son unas secas, así es que les deseo el mayor éxito del mundo, en lo que pueda ayudar, evidentemente que es súper dispuesta, las he recomendado con todo el mundo porque de verdad que vale la pena y nada, pues que les vaya increíble porque la verdad que lo están haciendo muy bien. Así es que vamos que se puede, porque con este curso todo el mundo se va a dar cuenta que sí se puede. Gracias, Marcela.